Padre, gracias por el día de hoy, gracias por tu cuidado, por tu misericordia. Gracias por la vida que nos has dado, la oportunidad que nos das de estar acá el día de hoy. Gracias por los niños, Señor, que nos motivan a continuar en esta fe a pesar de las dificultades, crisis. Señor, sabemos de que tu palabra es verdad y tú prometiste que tu iglesia prevalecería, Señor. Y podemos ver tu obra en el corazón de estos niños. Igual gracias porque vemos tu obra en el corazón de cada uno de los que estamos acá, Señor. Llénanos de tu espíritu, Padre, y háblanos el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Si no has saludado al que tienes al lado, dile que te bendiga. Bueno tenerte acá. También veo al hermano Miguel que está allá. Su hermano Miguel Zoom. Él estuvo en el intensivo unos días atrás. Gracias a Dios está acá con nosotros. Sí, gloria a Dios. Ahí está su esposa también y sus nenes. Bueno tenerlos acá, mis hermanos. Y igual, nuestro hermano Rubén también parece que está estable o de pronto hasta mejorando, ¿no? Gloria a Dios. Y por todos los otros que están enfermos también damos gracias al Señor que Él está obrando. Amén. Liliana está acá también, tenía una migraña muy fuerte la semana pasada, por eso no pudo estar acá, pero hoy nos acompaña y nos da gusto que esté acá con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Nos vamos a ir a Lucas capítulo 13 y estaremos leyendo del verso 10 al 21 y le voy a pedir a nuestra hermana Nayeli, que es la que va a tener la lectura el día de hoy. El otro día me despreció, me dijo con Mari sí, pero ahora la convenció Mari y dijo no, también ese día. Así que Lucas capítulo 13 del 10 al 21. Recuerden que vamos en orden con este evangelio, ¿no? ¿Ya estamos listos o no? Es el Nuevo Testamento, el Lucas. Amén, pues. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en el que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Es decir, esta cosa se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él, y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios, y por qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerta, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas, y volvió
volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Gracias. Dios le bendiga. Sí. ¿Sabes? Cuando a veces le preguntamos al adulto, ¿quieres leer? Ay, me da vergüenza. Y estos nenes dicen, yo voy. Hubo silencio. No he visto comentario. Gloria al Señor. Esta historia de esta mujer que está encorvada y que Jesucristo sana en este día de reposo es interesante. Algo que te puede ayudar, mi hermano, mi hermana, en tus estudios bíblicos, en tu lectura bíblica en tu casa, con tu familia. Es bueno ver lo que viene antes de ese pasaje y lo que viene después de ese pasaje, porque todo viene en el mismo sentido, todo viene en un contexto, es lo que decimos que está en su contexto. Esta historia de esta mujer encorvada, y ahorita vas a entender el punto, está en la sinagoga, lleva 18 años enferma y es sanada en el día de reposo, y hay una molestia porque fue sanada. Pero esta historia viene después de la que estudiamos la semana pasada. ¿Te acuerdas? La semana pasada nosotros estudiamos acerca de la higuera estéril y decíamos que la higuera representaba al pueblo de Dios. Y esta higuera estéril, vino el dueño de la viña y quiso cortar algunos frutos y no había, y ya como nosotros habíamos entendido, esa higuera ya tenía 6 años usando los nutrientes de la tierra y no había producido nada. ¿Te acuerdas de eso la semana pasada? Está la historia de la higuera que no produce nada, el pueblo de Dios que no estaba dando fruto, que nada más consumía la energía pero no daba fruto. Ahora nos habla de la sinagoga, y esta sinagoga es una sinagoga que se frustra cuando hay un milagro y se enoja cuando se rompen sus reglas y se molesta cuando Jesucristo trae libertad. Esta sinagoga es un ejemplo de lo que acaba de enseñarnos. La higuera no produce lo que debe producir, y está la religiosidad que no produce lo que debe producir, y después nos habla de una semilla de mostaza que se sembró y que creció y que fue de bendición a las aves. Y nos habla de una levadura que fue escondida entre la harina, y esta harina toda se fermentó. Vemos una que está funcionando como debe de funcionar, y vemos una higuera que no está funcionando como debe de funcionar, y en medio nos muestra el ejemplo que es la sinagoga. Claramente Cristo está hablando del sistema religioso que no funciona para nada y que es necesario que se cambie. Y la semana pasada nos quedábamos con una sentencia. ¿Es la batería la que está a punto de tronar? Bueno, vamos a esperar entonces que nos lo cambie Tony antes de que haga ruido como la otra vez que nos asustamos todos. Y dijimos, ¡demonio viene! La bocina. Amén. Hoy, ahora escucho diferente. Como que si fuera de veras. Entonces decíamos que está obviamente Jesucristo enfrentando este sistema religioso que no está dando los frutos que debía dar. Y la semana pasada nos quedábamos con una sentencia. Esa higuera tenía una sentencia. Jesucristo dijo, déjame que mueva la tierra, que la abone, dame un año. Si da frutos, qué bueno. Y si no da frutos, córtala. Y ahora viene este ejemplo de esa higuera. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Un ejemplo de lo que Cristo enseñó en cuanto a la vida que debe dar fruto. Nosotros aprendíamos la semana que teníamos que dar fruto. Y algo que podemos agarrar a primera vista aquí es la necesidad del cambio. Tú y yo necesitamos hacer cambios como iglesia.
¿Por qué cambios? Jesucristo muestra las razones por las cuales el sistema religioso era un sistema fracasado, la higuera estéril que no está produciendo ningún fruto. Y aquí nos muestra ciertas responsabilidades. Jesucristo nos muestra la responsabilidad individual, la responsabilidad que tú y yo como individuos dentro de una comunidad de fe necesitamos cumplir. Todos tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Todos tenemos al Espíritu de Dios en nosotros y tenemos esta responsabilidad individual. Esta responsabilidad individual la vemos en la mujer que está enferma a causa de Satanás. Es una mujer que está 18 años dentro de un sistema y todavía no tiene sanidad. La responsabilidad individual, la búsqueda de Dios, la necesidad que debe existir en cada uno de nosotros para alcanzar esa sanidad. Jesucristo fue claro en cuanto a la enfermedad de esta mujer. Dijo que esta enfermedad era causada por un demonio, era un asunto espiritual. A veces tenemos enfermedades físicas, pero las raíces son asuntos espirituales. Y eso David nos lo cuenta en sus salmos, cuando él estaba en pecado con Betsabé, cuando él cometió adulterio y no confesó su pecado. Él dijo: mis huesos se envejecen. Y él hablaba de esta enfermedad física a consecuencia de que no había arreglado su asunto espiritual. Mi hermano, mi hermana, si nuestros asuntos espirituales no los arreglamos, van a afectar también nuestras áreas emocionales y van a afectar nuestras áreas físicas. Dios nos llama a una estabilidad, pero tenemos una responsabilidad individual. Esta mujer tenía religión, pero no tenía liberación. 18 años en la iglesia y atada todavía por las cadenas del diablo. 18 años, venía, cantaba, levantaba sus manos, leía la escritura y todo eso que hacemos nosotros cada vez que tenemos nuestra reunión religiosa, pero muchas veces seguimos todavía atados en los pecados de la vida y no tenemos liberación. 18 años esta mujer, un sistema religioso fracasado. Una forma, una responsabilidad individual fracasada. No quiere decir que el cristiano no se enferma, no me malinterpretes. Pero hay ataduras espirituales que deben romperse cuando tú y yo nos sometemos al dominio y al señorío de Jesucristo. Uno de los problemas de esta organización que estamos leyendo es de que no tenía a Cristo ahí adentro. Tenía el show, pero no tenía al Señor. Tenía el ABC, pero no tenía a Cristo. Algo que tú y yo tenemos que asegurarnos es de que Cristo está en nuestras vidas y es nuestro Señor. Porque podemos estar acá el domingo o cualquier día que nos reunamos, pero realmente nuestro corazón no está con el Señor. Hay una responsabilidad individual, una responsabilidad que tú y yo tenemos. Estar aquí, pero estar con el Señor. Ella venía por 18 años seguramente a la sinagoga y no pasaba nada, porque a veces nosotros somos enfermos que en realidad no buscamos sanidad. Pudiera ser que somos enfermos que no buscamos sanidad. Hay enfermos que lo único que buscan es entretenimiento. Hay enfermos que no se esfuerzan para un cambio y se han acostumbrado a su mal. Ya es su identidad. Yo a eso le llamo el síndrome de Paquita, la de barrio. Es un tema profundo. ¿Cuántos conocen a esta señora Paquita, la de barrio? Porque estemos en nadie la conoce. Yo he visto algunos con tatuajes aquí de Paquita Forever. Yo sé que tiene sus discos en tu casa. Yo sé que algunas amas de casa lo ponen cuando hacen la limpieza. ¿No te has dado cuenta de esta mujer que en sus conciertos, no sé si así es siempre, pero
hay lágrimas, hay llanto, hay licor, hay tristeza, hay amargura. Pero si un día esa mujer encuentra su sanidad en Cristo, ya no vende tantos discos. Cuando esa mujer cambie y sea libre de su amargura, ya no va a producirle ese dolor. Y a veces nosotros estamos en una situación similar, donde tenemos el mal, tenemos la enfermedad, tenemos la crisis, pero en realidad no buscamos solución, porque eso nos atrae el apapacho de alguien, eso nos atrae el cuidado de alguien, la atención de alguien, la necesidad de amor y de cuidado. A veces la enfermedad es la que atrae eso de alguien más. Y tenemos a ese alguien que dice, está bien, no te preocupes, todo va a estar bien. Y eso nos gusta, tener a alguien dándonos ese tipo de cuidado. Y a veces no queremos sanidad, porque esa es nuestra identidad ya. No queremos dejar la depresión, no queremos dejar el estrés, no queremos dejar la ansiedad, no queremos dejar cosas porque esa es nuestra identidad. Ese es un peligro. Uno de los problemas malos en este sistema que estamos leyendo en la Escritura es de que a veces pudiera ser de que hay enfermos que realmente no buscan sanidad. Hay enfermos que prefieren estar en su enfermedad. Hay enfermos que no se esfuerzan para su sanidad y quisieran que después de una oración automáticamente se sanara. ¿No? Queremos quiero echar a perder mi vida durante muchos años y cuando el dolor es muy grave, quiero ir con Dios y decir, Dios mío, sáname, y que me sane. No esfuerzo, no sacrificio. Ese es un problema. Ese es un problema. Porque si me tomó 30 y tantos años para destruir mi vida, me va a tomar muchos años volver a ponerla en camino. No esperemos de que detrás de una oración se arregle todo. Son miembros enfermos que en realidad no buscan su sanidad. Dile al que está a tu lado, ¿te cayó el saco? Ponte. No, ¿verdad? Gracias. Segundo aspecto, porque aquí Cristo nos presenta por qué existe la necesidad del cambio en ese sistema que no está funcionando. Primero, miembros enfermos que en realidad no buscan una sanidad. Segundo, es una organización enferma. Toda la organización está enferma. Hay una responsabilidad colectiva. Hay una responsabilidad que todos tenemos juntos. Esta organización es legalista, es mecánica. Esto es lo que se hace en sábado. ¡Ay, Dios mío, le sanaste en sábado! ¿Cómo te atreves a romper el programa que nos tomó tanto tiempo armar? Y el pastor de esta iglesia se enoja cuando en la iglesia hubo liberación, porque se le arruinó el programa, porque se le dañó el ABC como siempre estaba acostumbrado que sucediera. Ahora sucedió algo diferente y no se supo cómo manejar. Entonces hay una condena a lo que Jesucristo está haciendo. Una organización que no tiene la capacidad de ver la mano de Dios obrando y lo único que ve es su forma de hacer las cosas que se ha arruinado. Hay una responsabilidad como iglesia que tú y yo tenemos. Es una iglesia que en realidad no está buscando la liberación de sus miembros. Esta es una organización enferma que quiere miembros que hagan el ABC, pero en realidad no busca la sanidad interior de sus miembros. Esta mujer, 18 años, metida en ese lugar, atada por el diablo, y cuando fue liberada hay una molestia. Mis hermanos, es una responsabilidad colectiva. Debemos nosotros buscar la sanidad de nuestros hermanos, la sanidad espiritual. Por eso la Escritura nos exhorta a que cuando vemos a alguien que no anda en su espiritualidad bien, nos acerquemos y exhortemos. No simplemente murmuremos, no simplemente esperemos que alguien más lo haga. Es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad de todos. Y ahí podemos ir viendo señas de una organización que está enferma, que no busca la liberación del pecado de sus miembros.
debemos nosotros buscar la libertad del pecado que tiene atado a nuestros hermanos. Esa es una responsabilidad colectiva. No encuentra gozo porque porque Cristo hizo una obra en alguien y los demás no se gozaron. Al contrario, se molestaron. ¿Cómo es posible que haya esto? ¿Por qué no? ¿A poco no hay otros días para que haya sanidad? ¿Por qué tuvo que haber sido hoy el sábado y no hay gozo? Nosotros tenemos que aprender a gozarnos cuando vemos que Dios libera a aquel hermano de las ataduras que tenía. Cuando vemos al alcohólico que dejó de tomar. Cuando vemos al mentiroso que dejó de mentir. Cuando vimos al orgulloso que comenzó a ser humilde. Debemos gozarnos. Debemos gozarnos. O a veces nos pone una carga al cambio, por eso no nos agrada. ¿O acaso no venimos nosotros aquí porque buscamos sanidad? ¿A qué venimos acá? ¿A qué iba esta gente a la sinagoga en ese episodio que leímos? ¿No va a encontrarse con Dios? ¿O a qué vienes tú, mi hermano? ¿A encontrarte con Dios en comunidad? ¿O es lo que hay que hacer el domingo? Porque hay partidos en los domingos. Pudieras haberte quedado en tu casa, mejor en el partido, ¿no? Las noticias. Pero si venimos es porque nuestro corazón tiene que venir abierto con el deseo de encontrarnos con Dios. Y cuando vemos a este Dios obrar, nos gozamos y nos alegramos. Y nos gozamos con aquel que Dios ha hecho una obra en su vida, ¿no? Sin embargo, estos al parecer simplemente era una costumbre de los sábados el asistir a ese lugar, pero nunca había un corazón abierto esperando a Dios, porque cuando Dios se presentó como Cristo Jesús, lo que hubo fue rechazo. Y todos venimos aquí a buscar sanidad de nuestros males. Todos tenemos algún pecado secreto escondido. Acá no hay ni uno. Desde aquí, desde donde estoy yo, para acá, todos tenemos, como dice el dicho, cola que nos pise. Hay un algo que todavía no hemos quitado. Hay un algo secreto que no queremos que nadie se entere. Hay un algo que ni siquiera nosotros queremos aceptar. Está mal. Le ponemos otro nombre. No, yo tengo este problema. No, es pecado, no es un problema. Yo tengo este defecto. No, no es un defecto, es un pecado. Esta enfermedad, no, es un pecado. Tenemos que aceptar cuando algo es pecado. Y aquí es donde vemos la muestra del cambio que Jesucristo hace en esta historia. Aquí es el viñador que vino con la higuera y le agarró las raíces y le movió la tierra y le abonó para que diera fruto. Aquí vemos un ejemplo de lo que está haciendo Jesucristo. Verso 12, cuando Jesús vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios y a esta hija. Y en el verso 16, después de la queja de los principales de la sinagoga, en el verso 16 dice: a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de estas ligaduras en un día de reposo? ¿Acaso no es en el día de la reunión para con Dios en que las milagros debieran suceder? Y ellos ponen una queja ante esto. Y me llama la atención la forma en que Jesucristo hace este proceso, porque nos enseña a nosotros que el proceso del cambio, mis hermanos, no es fácil. Nos han llamado a un cambio, a una transformación para producir frutos, y ahora nos muestra este ejemplo. ¿Cómo sucedió este cambio en esta mujer? Jesús la vio, la llamó. Las mujeres estaban en el orden en que se sentaban en la sinagoga. Las mujeres están alejadas de donde están los hombres. Habría cierto privilegio para los hombres, tal vez porque somos mejores, no se sabe. No es cierto,
todos estábamos parejos, todos estábamos iguales. Incluso las mujeres son más inteligentes que los hombres, ¿sabían ustedes eso? Sí, si vos se casaron con nosotros. Un acto de inteligencia. Pero mira lo que hace Jesús con esta mujer que está lejos. La expone y le dice: mujer, ven para acá. Y está el lugar lleno de gente, está el maestro enseñando, están las mujeres lejos, y le dice: sí, tú, la que está enferma, ven para acá. No sé si puedes imaginarte la faena de esta mujer entre todas las miradas. Si cuando aquí estamos leyendo nos tiemblan las rodillas porque todo el mundo está viendo esta mujer que viene encorvada, viene enferma, y todas las miradas las tiene encima, la está exponiendo Jesucristo. Este es un llamado, mis hermanos, a reconocer que tenemos una necesidad. Y ese es un acto de humildad, el reconocer que necesitamos. Y viene esta mujer encorvada, todo ese recorrido, con las miradas encima, con la vergüenza encima. Y eso me llama la atención de lo que Jesucristo hizo con ella. Quizá le está ayudando a aceptar de que esa condición en la que está no es la condición en la que Dios la quiere. Quizá le está ayudando a ver de que esta no es la condición que Dios quiere para ti. Quizá ya te acostumbraste por 18 años, pero esa no es la condición que Dios quiere para tu vida. No sé cuál es tu condición, mi hermano, mi hermana, emocional, espiritual, pero seguramente no es la condición que Dios quiere para tu vida. Quizá quiere que te enderezcas y camines derecho. Jesucristo la expone, pero ella obedece. Jesucristo le dice: ven, y lo que ella hace es acercarse. Ella dice: no, porque me da vergüenza. O no, yo estoy bien, ya me acostumbré a estar así. No, esto es normal. A mi edad esto es normal. No, ella obedece al llamado del Señor y va caminando hasta donde Él se encuentra. Y Jesucristo le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y seguramente ahí no ha pasado nada todavía. Esta es una promesa de Cristo a ella. Tú ya no tienes la enfermedad, pero la mujer, de acuerdo a la historia, todavía está enfermada cuando Jesucristo le dice eso. Algo que nos ayuda a esto es de que necesitamos nosotros fe. Porque Cristo le habla y le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y hasta el verso 13 es cuando pone sus manos sobre ella y ella se endereza. Primero le dice cómo está, pero hasta después le pone las manos y ella endereza. Hay que creer en la palabra de Dios, aunque no veamos ningún cambio todavía. Ese es un llamado a la práctica de la fe. Tenemos que creer en lo que Dios nos ha dicho para que dejemos nuestra enfermedad de ya tantos años en nosotros. Esta mujer llevaba 18 años enferma. Jesucristo le dice: ven, la expone, acepta su necesidad, le habla, ella cree. Dios primero promete y después suceden las cosas, no es al revés. Dios dice: hay cambio, y tú y yo tenemos que creer que hay cambio. Dios dice: esfuérzate y sé valiente, y tú y yo tenemos que esforzarnos y ser valientes, y después suceden las cosas. Dios dice: las cosas se van a arreglar, y tú y yo tenemos que creer que las cosas se van a arreglar. Y cuando Cristo pone la mano en ella, la toca y ella se endereza, dice el verso 13, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Hay un cambio en su vida. Ahora se convierte en esta adoradora porque ha tenido una experiencia milagrosa con el Señor. Aquel corazón que adora de corazón a Dios es el corazón que ha tenido esta experiencia única con Dios, de perdón, de restauración, de liberación, de sanidad.
¿Te has sentido tú perdonado y perdonado por tus pecados, mi hermana, mi hermano? Porque eso debe motivarnos a la adoración. ¿Estás tú seguro de esa promesa que todavía no se ha manifestado de una vida eterna con el Señor? Tenemos que gozarnos de ya en eso, aunque todavía no lo tengamos. Todavía no lo podemos ver, pero debemos estar seguros de que es verdad. Esta mujer le habla primero y después la toca y ella se endereza. Me llama la atención esta acción de que ella tuvo que hacer algo también, porque Cristo la toca y esta mujer pudo haberse quedado doblada porque es su costumbre, lo que ha hecho por 18 años. Sin embargo, la palabra de Dios y el toque de Dios en tu vida nos tiene que obligar a hacer algo diferente. Y ella se endereza, la toca a Jesús y ella se endereza. Ella tuvo que hacer algo que hacía 18 años no hacía. Nuestro pastor ahí en Chicago decía, si quieres recibir cosas, si quieres tener lo que nunca has tenido, tienes que hacer lo que nunca has hecho. No esperemos tener algo diferente en nuestra vida si seguimos teniendo las mismas conductas. No esperemos que la vida nuestra cambie si seguimos con las mismas prácticas. No esperemos que nuestras familias sean cambiadas si la dinámica en nuestras familias es la misma dinámica de siempre. No esperemos que haya cambios si seguimos haciendo las mismas cosas. Si queremos algo diferente, vamos a tener que hacer algo diferente. Ella quería enderezarse, bueno, tenía que obligarse entonces a enderezarse. Y ese es un trabajo que tú y yo tenemos, nuestra responsabilidad individual en la transformación de nuestras vidas. No esperemos que Dios haga todo el trabajo en nosotros, esperando sentados a que Dios obre en nuestras vidas y nos cambie. No, tú y yo tenemos un trabajo que hacer. Tú y yo no esperes conocer la voluntad de Dios sin esforzarte en tu lectura bíblica. Nunca va a suceder eso. Ay, no sé qué hacer en esta situación. Bueno, si leyéramos la Escritura es capaz de darnos sabiduría para que nosotros tomemos decisiones en nuestra vida dependiendo la situación. Pero a veces no sabemos porque esta sabiduría no está en nuestra mente y en nuestro corazón. Proverbios dice que es para ser sabio al que lo lee. ¿Te has encontrado tú en alguna situación de, ay, no sé qué hacer en esta situación? Bueno, la palabra de Dios en nuestras vidas nos ayuda a tomar decisiones sabias. Tienes al Espíritu Santo en tu vida, suficiente sabiduría e información para tomar decisiones sabias en la vida. Necesitamos este esfuerzo. Ella es tocada y ella se endereza. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Y hay algo que Jesucristo hace en el verso 16, le dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le había de desatar de esta ligadura en día de reposo. Y lo que hace Jesucristo es reafirmarle su identidad. Le dice, esta mujer es una hija de Abraham. Y lo que para ellos significaba esta idea de hija de Abraham es de que en las promesas de Abraham, o las promesas de Abraham, caían sobre ellos también. Pero ha pasado ya tanto tiempo que seguramente había pensado que Dios se había olvidado de él. Tenemos que ser constantes en nuestra fe. Tenemos que ser constantes nosotros en nuestra fe. Jesucristo ahí nos pone un ejemplo del cambio. Cristo en la iglesia hace la diferencia. Sacando el ritualismo y el proceso y el legalismo y dejamos que Cristo gobierne, hay un cambio. Y esa es la higuera que fue sacudida de sus raíces para ver si da fruto. Cristo en nuestras vidas es esta sacudida para ver si damos fruto. La invitación de tu corazón y mi corazón
a la soberanía de Dios en nuestras vidas. Es esta sacudida para ver si damos el fruto. Y de ahí Jesucristo hace esta promesa en medio de lo que está sucediendo, verso 18, y nos cuenta estas dos comparaciones que hacen con el reino. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo un árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y Jesucristo lo que está diciendo es: todo este sistema religioso que ha estado aquí por cientos de años no ha producido lo que se supone que debe producir, así que es necesario que hagamos un cambio. Y aunque este cambio sea pequeño, como el grano o la semilla de mostaza, aunque sea pequeñito, esto va a crecer y se va a convertir en algo grande. El asunto es iniciar. El asunto es arrancar, el asunto es poder empezar. Esa es la primera barrera que tú y yo tenemos que romper, el dar el primer paso. No esperemos que los demás en comunión demos el primer paso. Esta es una responsabilidad individual. Tú y yo debemos dar el primer paso. Y aunque sea pequeñito, y aunque parezca que no está funcionando, aunque parezca que no está teniendo resultados, aunque parezca que va tardando mucho, que quizá no está funcionando, llegará el tiempo, dice el Señor, en que esto se convierte en un árbol grande y que es de bendición a los demás. Porque en su parábola hay pajaritos que llegan a hacer sus nidos en las grandes ramas de este árbol de mostaza. Aunque nuestro inicio sea pequeño, la promesa de Dios es de que en su compañía va a crecer y se va a hacer grande. Eso aplica a nosotros como congregación. Aunque te veas pequeñita el día de hoy, en el futuro del Señor va a ser algo grande con esta congregación. Aunque parezca insignificante el inicio, aunque tú digas este cambio como que quizá no va a funcionar mucho, porque nosotros queremos cambios así grandísimos de la noche a la mañana, un pequeño cambio hace el efecto dominó y el día de mañana tenemos multitud de cambios en nuestra vida. Pero lo importante es el ejemplo que puso Jesucristo. Fue expuesta, aceptó su necesidad, en humildad descubre su debilidad y confía en el Señor y le cree en la promesa del Señor y se mueve en esa dirección. Verso 20 hace otra comparación y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Y Jesús dice: es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Es algo pequeño, mi hermano. Dios en tu vida, Cristo en tu vida o el Evangelio en tu vida empieza de una forma pequeñita. Y se me hace interesante el ejemplo de Jesucristo, porque Él dice: esto es como la levadura que una mujer escondió, como que no buscaba que este asunto se fermentara y fue escondido. El asunto es de que esta verdad, mi hermano, en tu corazón no se puede esconder. Esta verdad, si tú le permites que entre en alguna área de tu vida, va a contaminar todo tu ser. Porque la promesa es de que esa semilla va a crecer y se va a hacer grande. Aunque tú creas, mi hermano, que tu inicio es pequeñito, es algo que no vas a poder ocultar. Es algo que te va a conquistar, es algo que te va a llenar, es algo que te va a mover, es algo que va a dirigir tu familia, tus decisiones, es algo que va a dirigir tus metas, tus sueños, tus planes. Pero debemos dejarle entrar al corazón y debemos darle la oportunidad de que crezca. Y Jesucristo usa esta imagen aquí como algo que se esconde, pero que no se puede ocultar. Recuerdo al profeta cuando estaba predicando el mensaje de Dios al pueblo, y lo que le traía era problemas, le traía persecución, le traía afrenta, y él dijo: ¿saben qué? Mejor ya no voy a hablar de este asunto, porque este asunto lo único que ha traído en mi vida son puros problemas. Y se cayó la boca el profeta, ya no dio el mensaje de Dios. Sin embargo, después dice: siento un fuego dentro de mí y no lo puedo calmar. Porque cuando Dios ha puesto algo en tu corazón, mi hermano, tú no lo puedes detener. Si viene de Dios, tú no lo puedes detener.
detener. Si no viene de Dios, lo puedes manejar y controlar y quitar. Pero si viene de Dios, es algo que no puedes detener. Jesucristo dijo, aunque estuviera escondida esta levadura, cuando se dio cuenta la mujer, todo estaba ya fermentado. Así que no te desesperes, mi hermano, mi hermana, si estás iniciando tu camino en el Señor. Si estás empezando tu andar en Cristo y todavía no ves los grandes cambios que te gustaría hacer, sigue persistiendo, porque es algo pequeño que va a crecer. El problema es si no estamos empezando, si ya tenemos tiempo en el Evangelio y todavía es persistente la enfermedad, como la mujer de 18 años con la enfermedad. Ahí necesitamos una intervención divina. La pregunta es, ¿por qué todavía el Señor no ha intervenido? ¿Será que hemos cerrado las puertas y que Dios venga y obre? ¿Será que no hemos reconocido nuestra necesidad? ¿Será que nos queremos ser expuestos? Y eso es algo que tú y yo tenemos que meditar en nuestras vidas. El reino de Dios, dice Jesús, es algo que no se va a poder detener. Es algo que va a avanzar. Es algo que va a continuar. Y cumple su promesa de que la iglesia prevalecería contra la muerte. Si estamos en las manos del viñador, mi hermano, mi hermana, seguramente vamos a dar frutos. Lo que tú y yo tenemos que asegurarnos es de que estamos en las manos de ese viñador, recordando la parábola de la higuera estéril. Y daremos frutos, y dice la Escritura que son frutos en abundancia. Solo es cuestión de dejarnos agitar y dejarnos hablar. Pero ve la tremenda comparación que hace Jesús. Una higuera estéril sin Cristo y un árbol grande con Cristo. La diferencia es Cristo en tu vida y en mi vida. Asegúrate, mi hermano, de que Cristo esté en tu corazón. Asegúrate de que Cristo sea el Señor en tu corazón. Asegúrate de no estar simplemente en un sistema religioso muerto que no produce cambio. Asegúrate de que Cristo esté en tu corazón. Eso es lo que Cristo vino a hacer con aquel sistema religioso. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias por tu consejo. Gracias por tus advertencias. Gracias, Señor Santo, porque tú tienes cuidado de nuestro futuro y a tiempo nos avisas. A tiempo nos recuerdas. A tiempo nos muestras el camino de que es necesario que nosotros hagamos un cambio. Padre, no permitas que seamos esa higuera estéril. Y si somos la higuera estéril, Señor, ven y excava en nuestras raíces, como tu parábola lo decía, para que podamos dar fruto. Señor, gracias por cada uno de los que estamos acá, porque en tu voluntad tú has decidido que estuviéramos aquí. No fue nuestro deseo venir, fue tu plan perfecto. Y que escucháramos esto, que escucháramos tu palabra. Señor, ayúdanos a dar el fruto que tú has pedido que demos. Ayúdanos a alcanzar la meta que tú te has propuesto en tu corazón para con cada uno de nosotros. Y perdona nuestros pecados. Nos preparamos, Señor, para tomar la Santa Cena el día de hoy. Y te pedimos que perdones nuestros pecados. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Queremos estar delante de ti como esos vasos limpios, útiles y listos, preparados para tu servicio, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, a hacer los cambios necesarios, a tomar las decisiones correctas, a ser radicales en aquellos pecados que todavía les estamos dando mucha vida. Ayúdanos, Señor, a ser valientes y esforzados para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.